Bueno, hola a todos, soy Carmelo Manresa, soy dibujante de cómics y acabo de publicar con la editorial Dolmen una novela gráfica que se titula Pasotas. Pasotas es una historia que el protagonista del cómic cuenta en primera persona sus años de adolescencia. Que estos años transcurren en los años 80 en un pequeño pueblo del Levante español y bueno, a través de esa especie de autobiografía pues nos cuenta, pues nos habla de sus amigos, nos habla también de la época del instituto, nos habla de sus primeros contactos con las drogas, con las chicas y bueno, un poco las experiencias de esos primeros años de juventud. Bueno, la verdad es que los años 80, para mí, yo pienso que también para mucha gente, tienen un atractivo que es, no sé, un poco difícil también de explicar. Es una época que, por el motivo que sea, nos atrae bastante, ¿no? En mi caso, también puede ser porque como, pues, fueron los años, normalmente uno, pues, recuerda sus años de juventud, sus años un poco más así en la que, no sé, pues, vemos la vida con mucha ilusión y eso no quiere decir que, evidentemente, aquella época fuera ni mejor ni peor, sino, pues, bueno, pues es un poco la época en la que recordamos de nuestros años jóvenes y quizá por eso nos atrae, a los que ya tenemos cierta edad, nos atrae bastante, vamos. En el caso de Basota, sí que yo también quería, bueno, aparte de contar un poco aquellos años de juventud, ¿no? Y recrear un poco el ambiente del instituto, de la época, o los recuerdos bueno, porque la novela es bastante autobiográfica, ¿no? Aunque el personaje que la cuenta no sea yo, pero es un personaje ficticio, pero sí que a través de ese personaje ficticio, pues yo recreo un poco mis propios recuerdos, evidentemente. Entonces, quizá también, aparte de ese punto de intentar recrear tus propios recuerdos, mis propios recuerdos o del personaje, ¿no? Intentaba reflejar también un poco aquellos años que fueron también unos años en los que había mucho, el tema de la droga estaba muy presente y pienso que fue una cosa que marcó bastante a la juventud de aquella época. Sí que es verdad que hay muchas de las cosas, o sea, aunque sea autobiográfico, no es totalmente una crónica, porque, claro, yo sí que a los recuerdos que yo tengo, los personajes que yo recuerdo de aquella época o los lugares, sí que les puedo modificar alguna cosa para hacerlos un poco más atractivos o añadirle cualquier elemento, incluso mezclando varios personajes en uno solo, ¿no? Pero sí que es verdad que todos los personajes que aparecen, aunque como tú dices, sí que es verdad que le cambio el nombre y tal por no hacer referencias directas, tampoco es cuestión, porque si no, entonces sí que tendría que ser una cosa mucho más fiel, ¿no? Pero aunque son personajes ficticios, como digo, sí que están inspirados realmente en personajes reales y ya te digo, aunque puedo poner algo de mi cosecha para condimentarlos un poco, sí están todas las cosas que se reflejan en el cómic, están inspiradas en cosas que ocurrieron y los personajes son personajes que existieron de verdad. Vamos. Y todo tiene una base bastante real. Sí, yo creo que más bien es un trabajo, como tú dices, de introspección, porque yo realmente cuando me pongo a hacer una historia tampoco es que consulte mucho ni pregunte, yo qué sé. Pero bueno, es como una especie, para mí, es ponerme a dibujar sobre esos años, es como casi viajar al pasado, ¿no? Porque realmente cuando te pones a recrear alguna escena del cómic, pues sí que es verdad que te vienen a la mente cosas de las que tú probablemente ya, si no te hubieras puesto a recordar ese tema, no te acordaras, ¿no? Como detalles a lo mejor pues detalles, yo qué sé, de a lo mejor los ceniceros que había en aquella época, o el tipo de, no sé, de la botella de Coca-Cola, si de una manera, si de otra. No sé, sí que es una especie como de viaje al pasado. Y luego sí que es verdad que es chocante a lo mejor cuando lo leen tus amigos y tal, ya cuando hay que te publica el cómic, ver realmente la diferencia de recuerdos que hay sobre un mismo hecho, ¿no? Porque a lo mejor uno lo recuerda de una manera y yo lo recordaba de otra y es un poco chocante también en ese sentido, ¿no? Que los recuerdos la verdad es que son una cosa que
que nos creemos que son así, pero yo creo que cada persona recuerda un mismo hecho de una manera diferente. Los años 80 yo creo que tuvo mucha importancia el tema de la música y los cómics. Los cómics fue una parte muy, muy importante de aquellos años. Y claro, yo creo que tiene mucho que ver también con la historia, ¿no? Y bueno, en respuesta a lo que tú dices, sí que es verdad que era música que nosotros empezamos escuchando Tequila cuando teníamos 12 o 13 años y luego ya a partir de eso, pues quiero decir que en aquellos años había infinidad de grupos, ¿no? Fue una época bastante buena, los 70, los 80, a nivel del tema del rock, del tema bueno, de toda la música así. Y sí que es verdad que pues, la escuchábamos, sí, porque pues, había gente que era muy, muy fan de coleccionarse discos y la escuchábamos. Y entonces, bueno, pues en ese sentido, lo que te decía que también creo que tiene relación con el tema el tema de la droga y tal, ¿no? Porque yo creo que quizá los cómics y la música y tal también tenía influencia en que el hecho de consumir drogas fuera un poco glamuroso, por así decirlo, ¿no? Que venía un poco de... Le daba un aire que yo creo que hoy en día no sé si tiene el consumo de drogas, pero en aquella época sí que lo tenía debido un poco a ese tipo de tema cultural también. Sí que es verdad que tiene una parte dramática, porque yo no puedo hablar de la droga en los años 80 sin poner esa parte dramática, pero intento también meter gotas de humor, porque si no, al final, tanto drama también yo creo que agobia un poco, ¿no? Que hay que pensarlo un poco con el humor. Y eso ya te digo, yo pienso que lo hago de una manera un poco intuitiva, ¿no? Porque es una cosa que te sale, es un poco, por así decirlo, un estilo, ¿no? Pero bueno, al final, como tú dices, yo creo que los personajes van apareciendo y incluso personajes que a lo mejor puedes haber utilizado en novelas anteriores pueden volver a aparecer en otras, ¿sabes? Que eso es una cosa que yo creo que salen así de alguna manera. Yo fundamentalmente al principio pues me hago un pequeño esquema de cada capítulo, más o menos, más bien de cada escena, ¿no? Y bueno, pues en principio con esto estoy contento porque he metido bastantes páginas y pasan bastantes cosas en el cómic y tal, y entonces, pues quizás sí, quizás se podría haber metido alguna cosa más, pero bueno, todo lo que me venía a la cabeza de aquel momento y de esa situación en concreto. Por ejemplo, hay una cosa que en este cómic no habla tanto, que yo siempre en casi todos los libros toco el tema del cine, como tú decías antes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues como tampoco venía muy a cuento porque era otro tipo de historia otro tipo de situaciones, ¿no? Que quería contar, pues por ejemplo, el tema del cine aquí en Pasotas, por ejemplo, no aparece, ¿no? Bueno, al principio lo que me planteo es una idea. Normalmente las ideas sobre los cómics me van viniendo un poco el tipo de historia que quiero contar, pues te viene así como, no sé, como una especie ahí de... Yo, por ejemplo, en Plaza de Bacalá, pues había una serie de personajes, había una serie de lugares, o también son recuerdos a veces, ¿no? Que normalmente los recuerdos ahí tienen mucha fuerza, ¿no? Y bueno, una vez que eligen más o menos el tema, pues yo lo que hago es hacer como una especie de guión escrito donde describo un poco las escenas, ¿no? Más o menos las escenas que se van a desarrollar en el cómic y luego pues lo divido un poco por capítulos, más o menos. Y entonces, una vez que ya tengo claro qué hay que dibujar en un poco la estructura, por así decirlo, pues empiezo ya con bocetos a lápiz, en papel en tamaño A4, solo en tamaño A4, en papel de dibujo normal. Pues ahí lo hago, ya voy como haciendo la escena por viñetas, un poco lo que serían los bocetos. Y bueno, una vez que tengo hechos los bocetos, a lo mejor no hace falta que haga todos los bocetos de todo el cómic, ¿no? Sino un capítulo. Y luego ya pues esos bocetos ya los paso a papel de tinta, que eso sí que ya es en tamaño A3. Y sobre el papel de tinta, pues ya entinto, como tú dices, entinto a mano con rotuladores de estos de punta de pincel y tal. Eso, bueno, una vez que tengo ya el blanco y negro hecho a mano, lo escaneo y entonces eso ahí sí que una vez digitalizado, sí que ahí meto ya, en el caso de Plaza la Bacalá era blanco y negro puro, pero en el caso de Cine Verano llevaba un tono azul, que esos tonos intermedios
me vienen muy bien para la hora de crear sombras y es bastante útil. Y eso sí que lo hago ya con el Photoshop, ¿vale? Porque, no sé, no me atrae mucho hacerlo a pleno color. Parece como a mí me gusta el blanco y negro, pero sí que es verdad que un tono intermedio me sirve mucho para, como digo, para la hora de crear un poco más de ambiente, un poco más de sombra y tal. Y eso sería un poco el proceso. Claro, yo por ejemplo, yo doy clase en un instituto, soy profesor de dibujo en secundaria. Y muchos de mis alumnos, que tienen entre 14, 17, 18 años, lo han leído. O sea, bueno, este todavía no porque acaba de salir, pero el de Cine Verano sí que lo han leído. Entonces, claro, es lo que te decía antes de la parte entretenida, ¿no? Quiero decir, a lo mejor ellos no captan tanto el mensaje de que Torrevieja era un lugar mucho más paradisíaco hace 40 años, ¿no? Pero sí que captan la parte de que los amigos salen, se emborrachan, se fuman unos perros. Ese tipo de cosas sí que les engancha, ¿no? Entonces, por eso te decía que, claro, cuando haces un TVO, tiene que ser un poco también metiendo elementos más universales que puedan interesar a todo tipo de público, no solo a la gente de tu generación, ¿no? Y en ese sentido, sí. Claro, luego ya la gente de mi edad, pues sí que es verdad que recuerda muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, en Plaza de Bacalá, pues la gente me decía, es que lo de los kioscos y tal, eso, pues yo lo he vivido en mi barrio, que incluso contando experiencias muy personales mías, mucha gente se ha identificado, ¿no? Porque los cines de barrio, todo ese tipo de cosas, pues, pero vamos, ya te digo que un tipo de público más joven también le ha gustado, aunque no haya algunos conceptos no los haya percibido como la gente más mayor, ¿no? Pero sí, mis alumnos, a mí muchas veces me dicen que les ha gustado y para mí es un orgullo que les haya gustado. Sí, ahora estoy un poco con la fase de guión, pero bueno, sería un poco, es que bueno, hace un par de meses falleció mi madre y me gustaría un poco me vinieron a la memoria muchas de las cosas que ella contaba sobre su juventud. Entonces, pienso que es una época, mi madre nació en el año 35, la juventud suya se desarrolló durante los años 50 y yo creo que un poco también reflejar cómo era la vida de las mujeres en aquella época, ¿no? En los años 50, pero también un poco ese aspecto reivindicativo o de decir un poco cómo se vivía en aquella época o cómo las pocas posibilidades, ¿no?, que tenían las mujeres en aquellos años. Y quizá viene un poco a cuento también porque, bueno, pues determinadas ideologías políticas, ¿no?, parece como que nos quieren hacer volver un poco a aquellos años, ¿no?, en que las mujeres tenían que quedar en su casa, criar los hijos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, estoy un poco tanteando el terreno, pero sí que es verdad que seguiría un poco en el pasado, pero en vez de los años 80, los años 50.